En la actualidad, familia se puede definir como las brújulas que nos guían, son la inspiración para llegar a grandes alturas y nuestro consuelo cuando ocasionalmente fallamos. Brad Henry. Los conceptos de familia han estado ligados según el tiempo, la persona y la sociedad. Por esto la importancia que tiene conocer la historia de su evolución. Se resaltarán las características y funciones de la familia hispánica en la época colonial, que comprende los años posteriores a la conquista de América por Cristóbal Colón en 1942. Iniciaremos con las funciones más importantes de la familia hispánica durante esta época. Una de ellas es la protección de sus integrantes para cubrir con las necesidades básicas de la familia, como era la alimentación, vivienda y mejorar el estatus social. También era necesario mantener la progenie, es decir, aumentar la descendencia familiar. Y por último, y una de las más importantes, era adherirse a las leyes y actos religiosos. Dentro de sus características, y la más fuerte, era su religión católica, considerándose la mayor autoridad, es decir, quien tenía mayor influencia en el rol familiar, siendo esta misma la religión quien rechazaba madres o padres solteros o viudos, pues porque consideraba que no era digna de ser una estructura familiar. También rechazaba la poligamia, que hace referencia a un matrimonio en el que se permite a una persona estar con varios individuos al mismo tiempo. Y por último, lo que establecía como una gran falta era la sodomía, es decir, la penetración del pene en el ano. Para esta época las familias eran numerosas porque era de gran importancia mantener la descendencia y línea de sangre, siendo también un rol estratégico para fortalecer el patrimonio. Vivían en casas grandes con muchas habitaciones, en especial los de alta sociedad, donde no solo habitaban padre, madre e hijos, sino también abuelos maternos o paternos y demás personas que se consideraba dentro de su estructura familiar. El matrimonio generalmente sucedía por imposición de los padres sobre sus hijos, especialmente sobre su primogénito, quien debía ajustarse a un marco social, familiar y geográfico, considerándose esto pues una estrategia familiar para conseguir un ascenso en el estatus social. Las mujeres se casaban muy jóvenes y estaban totalmente dedicadas al hogar. Muy pocas aprendían a leer y a escribir en sus casas y su rol esencial era fomentar la religiosidad y consolidar la vida familiar. El hombre se tenía que preocupar únicamente por mantener la familia y tomar decisiones importantes. Los hijos varones debían estudiar y ayudar a sus padres en los negocios o muchas veces en la política. El primogénito era quien protegía el patrimonio familiar y aseguraba el ascenso social. Los demás sucesores hijos eran de gran importancia pues porque con ellos continuaría el noble apellido de la casa, pero deberían también optar por la facilidad del mantenimiento de la familia, ya fuera por una carrera de armas, administrativa o religiosa. Las hijas debían dedicarse a la casa, ser muy allegadas a la iglesia y se consideraban un mayor desembolso económico, por lo tanto a temprana edad debían casarse y formar una familia. Finalmente, se puede concluir que en comparación con las funciones y estructura familiar de la actualidad, el tiempo y la época son grandes determinantes de la salud familiar.